En los últimos jueves, hace ya bastante tiempo, hemos estado hablando acerca de estudiar la Biblia de manera sencilla, de manera práctica. Y quiero compartir esto hoy un domingo porque todo el tiempo lo hemos hecho básicamente los jueves, para que estemos a tono. Miren, hermanos, hoy en día lamentablemente la iglesia de Jesucristo, los cristianos, estamos dependiendo cada vez más de los pastores, de los líderes, los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los maestros. Estamos dependiendo cada vez más. Y yo creo que es una buena cosa. Los pastores estamos para eso, los líderes estamos para alimentar y estamos para compartir la palabra. Pero siempre nuestra visión fue, desde el principio, que el Señor nos dio la visión de esta iglesia, es formar cristianos pensantes, cristianos que tuvieran la capacidad de autoalimentarse de la palabra de Dios, que no tuvieran que depender de otra persona, de un mensaje, de un libro, de un video. Todo eso es bueno, pero necesitamos tener las habilidades, las herramientas para ir a la Biblia y sacar de ahí el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay formas profundas de estudiar la Biblia, profundas realmente, donde uno se mete en el texto y uno estudia el trasfondo histórico, el trasfondo cultural de lo que pasó, de la ciudad a donde estaba la iglesia, la ciudad donde estaba el escritor, y hay mucho para estudiar, los idiomas originales, el significado de las palabras, muchas reglas que son interesantísimas y muy necesarias. Pero yo sé que no todos los cristianos se van a dar a un estudio tan profundo de esta naturaleza. Y ahora, claro, tenemos muchas ayudas para nosotros estudiar la Biblia de esta manera. En internet tenemos muchísimas buenas ayudas. Pero una forma que yo he compartido en el último tiempo, una forma sencilla y práctica, es lo que yo llamo la lectura comprensiva. Es decir, leer un texto y comprenderlo. Si un texto dice María fue al campo y compró un pollo y lo cocinó y lo dio a sus amigos, dio de comer a sus amigos. Ya, o sea, poder entender que María fue al campo, compró un pollo, lo cocinó y lo dio de comer a sus amigos. Pero si eso está en un lenguaje muy rebuscado o con un lenguaje muy antiguo, nosotros no vamos a entender lo que dice. Para eso existen las diferentes versiones de la Biblia. Hay tanto versiones antiguas como versiones modernas. Cuando esto no existía, que yo estaba en mis inicios del estudio de la Biblia, tratando de conocer la palabra de Dios, yo buscaba cuantas traducciones podía encontrar, Biblias físicas, ¿verdad? Y como no había un escritorio tan grande para tener todas esas Biblias y los comentarios bíblicos, yo los ponía en la cama. La cama era mi escritorio. Imagínense, un comentario abierto aquí, una Biblia aquí, otra Biblia aquí, otro comentario aquí, un diccionario aquí. Y era terrible, ¿verdad? Poder estudiar así, era difícil. Pero ahora todo se hace sencillo y práctico. Por ejemplo, tenemos aquí, ya lo hemos explicado en otros cultos, principalmente de jueves, tenemos aquí en Google que nos da la opción hasta 5 versiones. Lo tenemos ahí. 5 versiones por pestaña que uno va abriendo en Google. Y uno puede abrir cuantas pestañas uno desee y puede tener 5 versiones en una pestaña, 5 versiones en otra pestaña, 5 versiones en otra pestaña. Y fácilmente tú tienes 15 versiones de la Biblia diferentes, donde te va a enriquecer el significado, la revelación del texto, y vas a poder aplicar mucho más fácilmente a tu vida. Por ejemplo, aquí tenemos
la versión Reina Valera. Ya en jueves anterior hemos explicado cómo llegar a este punto. Puede buscar esos cultos de atrás. Una versión, la Reina de la Valera, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la traducción en lenguaje actual. Pero también tenemos otra pestaña donde hemos puesto otras versiones. Vamos a abrir la otra pestaña. Aquí tenemos la Nueva Biblia Viva, la Palabra de Dios para Todos, la Dios habla hoy, la Palabra Hispanoamericana. Y la Reina Valera la repitieron otra vez. Ok, entonces tenemos todas estas versiones para poder estudiar la palabra de Dios. Y no tenemos que ser unos eruditos, unos científicos, conocer todas las reglas de hermenéutica. Eso es muy bueno. Pero para estudiar la Biblia de manera sencilla y práctica, entendiendo el mensaje y aplicando ese mensaje a nuestras vidas. Entonces, hemos estado hablando acerca de la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses, que estaba en la región de Macedonia, cómo esta iglesia estaba bien cerca del apóstol Pablo, la relación que tenía con el apóstol Pablo. Vimos ya en la misma carta, dice que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y el jueves pasado estábamos hablando de los versículos 12 en adelante, cuando Pablo decía que las cosas que le habían sucedido, sus prisiones, dice que habían ayudado más bien al progreso del evangelio, porque toda la guardia, todos los militares se habían enterado, y toda la gente se habían enterado de que él era un preso por causa de Cristo. Entonces se anunciaba a Cristo porque él estaba preso, y se dio a conocer a Cristo todavía mucho más. Y cuando él estaba hablando de esto, estábamos hablando el jueves sobre el optimismo y el positivismo del apóstol Pablo, que es más que eso, es fe, es confianza en un Dios que tiene bajo su dominio, bajo su control todas las cosas. Y en vez de Pablo deprimirse, decaerse por la situación que le estaba aconteciendo, Pablo vio los elementos positivos. Wow, ahora yo estoy preso, sí estoy preso, estoy limitado, pero Cristo está siendo conocido en la cárcel porque yo estoy aquí. Pero no solamente esto, sino que él dice que los hermanos ahora han cobrado ánimo y han comenzado a predicar el evangelio de una manera más tenaz, con más valentía, que si él estuviera libre. Es decir, que las prisiones del apóstol Pablo trajo valor, infundió valor a los hermanos para predicar el evangelio. Todo esto fue lo que vimos el jueves en diferentes versiones. Y él dice, es verdad que algunos están a Cristo por el personales, por vanagloria, por envidia, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros lo están haciendo de buena voluntad. Dice el que pues, de todas maneras, Cristo está siendo glorificado, está siendo predicado, y en esto yo me gozo y me gozaré aún. Esta actitud del apóstol Pablo, como digo, uno solamente tiene que leer las diferentes versiones y va saliendo la historia, va saliendo el significado de manera natural, y uno entonces comienza a hacer las aplicaciones. Fíjense lo diferente al día de hoy a muchos años atrás, donde la gente decía que el que lee la Biblia se pone loco. No, el que lee la Biblia no se pone loco. El que lee la Biblia se enriquece su vida, se acerca a Dios, transforma su conducta, transforma sus pensamientos. Incluso dice Romanos 12 que somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Como uno es en su mente, como uno es en su corazón, así uno va a ser, así uno va a practicar. Entonces la Biblia nos va moldeando. Y la Biblia tiene otra característica, es que es una palabra viva. Es una palabra que penetra lo más profundo del corazón, rompe por dentro, nos lleva a confrontación, nos trae consuelo, nos trae fortaleza, nos trae ánimo, nos trae fe, nos infunde esperanza. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y la comprendemos,
Entonces, eso se traduce en vida para nosotros, no meramente tener la Biblia en la casa abierta, en el Salmo 23, en el Salmo 91, como si la Biblia fuera un amuleto que va a alejar los malos espíritus. No usamos la Biblia de esa manera. La otra cosa, cuando estábamos en uno de estos jueves pasados, que Pablo estaba hablando del gran amor que él le tiene a los filipenses, que él le tenía a los filipenses. Él dice que yo los añoro, los amo con un entrañable amor. Hablábamos de la diferencia entre amar y adorar. Hay personas que dicen, yo adoro a mis hijos, yo adoro a mi esposa, a mi esposo, yo adoro a mis padres. No, uno no adora a nadie, uno adora a Dios. Uno no adora a un líder político, uno no adora a un cantante, a un artista. Uno adora solamente a Dios, uno les rinde culto, se postra solamente delante de Dios. Uno ama a los demás. Bueno, siguiendo aquí entonces con Filipenses capítulo 1, dice el versículo 19, déjenme leerlo en la Reina Valera, en la primera pestaña, el versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Fíjense que uno lee esto en la Reina Valera, un lenguaje un tanto antiguo de español, vosotros, que nosotros no hablamos de esta manera. Uno como que no lo entiende, ¿verdad? Pero cuando uno comienza a leer otras versiones, por ejemplo, la que está al lado, creo que es la Nueva Biblia de las Américas, versículo 19, dice, porque sé que esto resultará en mi liberación. Y fíjense que la liberación tiene una letrica, que uno abre la letrica y dice salvación, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Ahí como que se está entendiendo un poco más. En la TLA dice, cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel. Es decir, Pablo está diciendo que hay dos elementos en los cuales él está confiado, y eso va a traer un cambio en su situación, va a traer liberación. ¿Cuáles son esos dos elementos? Habla de la oración de los hermanos y habla de la obra del Espíritu Santo. Dos elementos. Fíjense cómo en la Biblia casi todo, para no decir todo, casi todo es una combinación de dos elementos. Sea Dios y nosotros, sea nosotros el conocimiento y la acción, pero siempre hay una combinación de dos elementos. Y en este caso, que es aplicable a muchos otros casos, tiene que ver con la oración de la iglesia y tiene que ver con el accionar del Espíritu Santo. Y uno pudiera decir, caramba, pero si Dios sabía que Pablo estaba preso, ¿por qué no lo liberó y ya? Son cosas que uno no entiende de lo que es la soberanía de Dios y el accionar de Dios, y uno puede dar alguna opinión, pero es muy difícil atinar 100%, estando 100% seguro. Entonces, aquí uno entiende que hay dos elementos que se conjugan para que se produzca un hecho. Es como cuando Pedro estaba preso en la cárcel, custodiado por 4 grupos de soldados, 16 soldados, encerrado, y la iglesia estaba haciendo oración por él, y un ángel del Señor se le presentó a Pedro y lo liberó de la cárcel. Uno siempre ve esta combinación. Dios es soberano y lo puede hacer como él quiera, ¿verdad? Pero uno generalmente ve esta combinación. Una persona que ora y Dios que responde. Y es lo que Jesús dice: pidan y se les va a dar, llamen y se les va a responder, toquen y se les va a abrir. Entonces hay algo
que sucede cuando nosotros oramos, como cuando Daniel también, que Daniel estaba orando y cuando vino la respuesta, el ángel dijo, desde el momento en que comenzaste a orar, a humillarte en la presencia de Dios, Dios me envió aquí a causa de tus oraciones. Es decir, que las situaciones que nosotros tenemos, y estas son aplicaciones de este texto, las situaciones que nosotros tenemos, no nos resignemos a vivirlas así, a vivir en desgracia o a vivir, como yo he dicho, con un clavito en el zapato, a vivir con insatisfacción. Nosotros oramos y esperamos la respuesta de Dios. Esta era la esperanza del apóstol Pablo. A veces uno quisiera o resolver uno las cosas por sí mismo o uno quisiera que Dios las resuelva de manera independientemente de nosotros. Pero muchas veces vamos a tener que orar, ayunar, y el Espíritu Santo va a obrar para traer una respuesta. Quizás tú estás atravesando por alguna situación, quizás es de años y quizás estás ya medio acostumbrado, medio acostumbrada. No tienes por qué resignarte. Comienza, arranca a orar, comienza a pedir a Dios, comienza a ayunar, como Nehemías en el Antiguo Testamento, cuando supo de cómo estaba su ciudad y los muros derribados, que ayunó y oró y Dios obró a través de diferentes circunstancias para traer restauración a esa ciudad. Entonces tú puedes ser el elemento clave de transformación, sea en tu familia, sea en tu sector, sea en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio. Tú puedes ser el elemento clave que ore, que clame, que ayunes y que mueva la mano de Dios para juntar la oración con el poder de Dios y traer soluciones. Amén. Bueno, Pablo dice entonces que él estaba seguro de eso, que esa era su esperanza. Y fíjense lo que dice el versículo 20 en la Reina Valera: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ustedes se fijan como que a veces para uno entender estas oraciones se hace un poco difícil. Cuando uno va a otras versiones, vamos a ir a la segunda pestaña. La segunda versión dice: porque sé que esto resultará en mi bienestar. Ahí tiene una D, vamos a ver lo que significa esa D, que son elementos que pudieran haberse traducido también. Bienestar o liberación, Pablo usa una palabra que puede significar tanto bienestar como liberación o salvación. Los filipenses estaban orando por la liberación de Pablo, sin embargo, él les enseña que pase lo que pase, estará bien. Pero él dice: yo sé que esto va a resultar en mi bienestar, esto va a resultar en mi liberación, esto va a resultar en mi salvación, en que yo salga fuera de la cárcel, gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Versículo 19, versículo 20. Mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Mi principal deseo, me gusta otra versión, en la versión del lado de ahí de la segunda pestaña, la tercera versión, dice: pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si vivo como si muero. Hay otra versión, la cuarta versión de aquí dice: ahora lo espero ardientemente, así lo espero ardientemente, con la certeza de que no voy a quedar en modo alguno defraudado, y con la absoluta seguridad de que ahora siempre Cristo manifestará su gloria en mi persona, tanto si estoy vivo como si estoy muerto. Si uno sigue leyendo versiones, uno se va dando cuenta que Pablo no quiere fallarle al Señor, que Pablo no quiere ser avergonzado, que esté en una situación
de tanto estrés, de tanta presión, que él le quede mal al Señor. Y hay diferentes versiones que hablan como que Pablo mismo sienta vergüenza. Caramba, le fallé a Cristo. Y en otras versiones habla del valor que él debe tener en medio de estas situaciones de estrés. Y todos nosotros en un momento dado estamos sometidos a estas presiones, y muchas iglesias en muchos países del mundo hoy en día están siendo sometidas a estrés, están siendo sometidas a presión. Entonces nosotros debemos orar por esas iglesias, orar por esos hermanos, para que Dios los mantenga firmes, para que ellos no flaqueen. Y así oramos aquí los unos por los otros. Y cuando estamos nosotros atravesando por situaciones, orar: Señor, que yo no flaquee, Señor, que yo no me avergüence, Señor, que yo no pierda el valor, que no me llene de temor, que yo continúe hacia adelante y que Cristo sea glorificado en mi vida en cualquier situación, sea que me cancelen del trabajo, sea que me abochornen, sea que yo viva, sea que muera, sea que tenga una situación difícil, lo que sea, que como quiera Cristo sea glorificado en mi vida. Que no traigamos vergüenza al Evangelio, y que nosotros tampoco, que no nos sintamos avergonzados. Y ahí viene el famoso texto de Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Pablo estaba esperanzado en que fuera liberado por la oración de los hermanos y por la obra del Espíritu Santo. Pero él dice: en este proceso yo no quiero avergonzarme, yo no quiero hacer algo que me traiga vergüenza, no quiero tener una actitud, tener una acción que luego me avergüence, ni que tampoco avergüence al Señor Jesucristo, ni avergüence al Evangelio. Yo quiero mantenerme con el mismo valor. Y entonces hace esta gran declaración: porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo, es decir, Cristo no es un elemento de mi agenda, de mi vida, donde yo tengo la familia, tengo el trabajo, tengo los estudios, tengo los deportes, tengo los amigos, tengo recreación, tengo a Cristo, tengo la iglesia, tengo los hermanos en Cristo. No, Cristo no es una parte. Para mí el vivir es Cristo, o sea, Cristo es mi todo. Todo lo que yo hago está comprendido en Cristo. Yo no tengo una dicotomía, yo no me separo de Cristo, no. Ahora yo soy un gerente, ahora yo soy un trabajador, ahora yo soy un estudiante, ahora soy cristiano. No, no hay una dicotomía, no hay una separación. Para mí el vivir es Cristo. Todas las áreas de mi vida están controladas por Cristo. Todo lo que yo hago es para llevar gloria a Cristo. No importa que yo esté manejando un vehículo, no importa que esté en una conversación familiar, no importa que esté en una discusión con un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Mi vida, todo, dice Pablo, toda mi vida, todo mi vivir, mi accionar es Cristo. Me muevo en Cristo, respiro en Cristo, hago ejercicio en Cristo, como en Cristo, me relaciono en Cristo. Todo lo que hago está revestido de Cristo, está dentro de Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y él dice: y el morir es ganancia. Ganancia, es decir, cuando Pablo muere, él dice: gané, estoy mejor que como estaba antes. ¿Qué es lo que dice en el versículo 23? Vamos a ir a la Reina Valera. Versículo 23, en la primera pestaña, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor, estar con Cristo muchísimo mejor. Y dice él: es ganancia. En
En el libro de los Corintios, Pablo dice que estando ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Y aquí fíjense, voy a abrir un paréntesis aquí, de un detalle. A veces yo oigo a los cristianos diciendo en funerales o en un momento que se habla de la muerte, dice, no, porque fulano está durmiendo. No, la persona no está durmiendo, no está inconsciente. Esa doctrina de dormir y de estar inconsciente es una doctrina de los adventistas y de los testigos de Jehová. Nosotros los cristianos creemos que cuando partimos de aquí estamos con Cristo, estamos vivos, seguimos conscientes. Incluso cuando Jesús habla del rico y Lázaro, cuando murieron ambos estaban conscientes. Cuando Moisés y Elías se le presentaron en el monte de la transfiguración a Jesucristo, estaban vivos. Y en el Apocalipsis se hablan de las personas que habían muerto en la gran tribulación, estaban vivos y conscientes y hablando. Entonces, cuando nosotros partimos, no estamos flotando, no estamos durmiendo, esperando a ser despertados en la resurrección. Por eso es importante que estudiemos la Biblia y que cuidemos lo que nosotros estamos diciendo. Igualmente, yo he escuchado, pero veo mucho, cuando alguien muere, que la gente dice en paz descanse. Es que eso no depende de nosotros, que en paz descanse. Eso no es una oración, eso no es un deseo. O sea, claro, yo quisiera que todo el que se muriera haya encontrado a Cristo y se haya salvado. Pero en paz descanse lo usamos casi como un amuleto, casi como una oración, casi como algo que queremos que suceda y que por nuestra palabra, incluso en las tumbas se le pone EPD, en paz descanse. O decimos paz a su alma. No, o sea, nosotros no tenemos que decir nada, porque si esa persona se fue con Cristo, no hay que decir nada, que paz a su alma, que en paz descanse, porque está con el Señor. Y si se fue sin Cristo, no tenemos que decir nada, porque no importa todo lo que digamos. Si se fue sin Cristo, está sin Cristo y se va a pasar la eternidad sin Cristo. Entonces, lo que digamos no tiene ningún valor ni ningún fundamento. Cerré paréntesis ahí. Sí, porque tenemos que cuidar nuestro vocabulario también, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que como quiera, Cristo va a ser magnificado en su vida o sea por muerte. O sea, miren hermanos, los cristianos tenemos el poder de Dios en nuestras vidas de manera tal que no hay forma de que nosotros seamos destruidos, porque es que el Espíritu Santo está con nosotros. Los planes de Dios están por encima de los del diablo y de los del mundo, de los de todo el mundo, y Dios tiene poder. Nosotros estamos en las manos de Dios. Entonces, como quiera, Cristo va a ser glorificado en nosotros. Y nosotros no entendemos, esto sería una teología del sufrimiento. No entendemos el valor que tiene sufrir por la causa de Jesucristo, como dice Pablo ahí más adelante. Como dice, creo que fue Jesús que le dijo a Pedro o a alguien, esto dijo refiriéndose a la muerte con que iba a glorificar a Dios. Wow, nos dice, pero eso es terrible. Y cómo en la historia de la iglesia tantos y tantos cristianos murieron de una manera bárbara, dramática, como dice, aserrados en hogueras, en las bocas de los leones. Sin embargo, con ese gran dolor, ese gran sufrimiento, llevaron gloria a Dios, una cosa que uno no entiende. Pero Pablo no le tiene temor al sufrimiento, principalmente al sufrimiento por causa de Cristo, porque el apóstol Pedro dice que nadie sufra por homicida, por ladrón, por entremeterse en lo ajeno, sino que sufra como cristiano, que no se avergüence, sino que dé gloria a Dios por eso. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, irradiamos la luz, el olor de Jesucristo.
la presencia de Jesucristo, y eso molesta a los demonios que están alrededor nuestro. Molesta al inconverso, su conciencia se siente redarguida, y a veces hay personas que nos odian, que nosotros les caemos mal solamente por el hecho de que nosotros somos cristianos. No es que le hayamos hecho nada malo, solamente porque la luz y las tinieblas, el aceite y el agua no se juntan. Entonces entendamos eso y no nos victimicemos. Ay, pobrecito nosotros, mira, haciendo el bien y mira lo que nos está pasando. No, porque tú eres cristiano, vas a encontrar rechazo en el mundo. Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces Pablo dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora dice el versículo 22 en la Reina Valera: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahora Pablo tiene un problema de escogencia, de decisión, como si estas decisiones dependieran solamente de él, que no dependen de él, obviamente. Dice el versículo 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, tenía deseo de partir. Teniendo deseo, eso no es que él quería suicidarse, no, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él estaba puesto en estrecho, en una encrucijada, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, cuando leemos estos textos en las otras versiones, dice la TLA, por ejemplo, en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo, por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Fíjense, aquí hay dos alternativas. Y Pablo tenía un doble deseo que no podía hacer los dos, cumplir los dos a la misma vez. Partir y estar con Cristo, que era mejor, él lo define como mejor. Y pudiera uno, yéndose al extremo, decir que era un deseo, vamos a decir, no egoísta en el sentido malo de la palabra, pero era un deseo para satisfacción personal. Qué bueno estar con Cristo y disfrutar de la presencia de Dios, ya no estar aquí en este mundo sufriendo cadenas, sufriendo persecuciones, sufriendo necesidades, padeciendo necesidades, sino ya terminó, ganó. Culminó, venció, ya no está sometido a tentaciones. Gloria a Dios, partimos y estamos con Cristo. Pero lo otro era lo necesario de quedarse aquí para seguir guiando a los hermanos, para seguir nutriendo a los hermanos, para seguir pastoreando a los hermanos, para seguir siendo un referente de los hermanos. Entonces, hay cosas que nos pueden satisfacer a nosotros, que es lo mejor para nosotros. Pero hay cosas que son lo mejor para los demás. ¿Qué decisión tomamos ahí? ¿Queremos la decisión nuestra? ¿Queremos la decisión de satisfacción personal? ¿O tomaríamos la decisión de bendecir, edificar, ayudar a los demás? Aquí hay una encrucijada. Y uno puede sacar aplicaciones de una palabra como esta. ¿Vivo yo para satisfacerme a mí mismo? ¿O vivo yo, aparte de satisfacerme a mí mismo? Porque claro que sí, pero también tengo pendiente a los demás. Estoy invirtiéndome en el crecimiento de los demás, ayudando a otros a pasar a otros niveles. ¿Qué tipo de vida estoy viviendo? Pablo dice, al pensar en esto, él quería irse a estar con Cristo. Estaba sufriendo, estaba padeciendo, no quería avergonzar a Cristo, quería que Cristo le diera valor. Pero
Cuando él dice que quiere irse, dice, pero también es necesario que me quede por amor a ustedes. Y dice él, versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré. O sea, cuando él sopesó ambas opciones, dice, yo sé que voy a quedar. En la siguiente versión, en la Nueva Biblia de las Américas, versículo 25, dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Ustedes se fijan, aquí este texto como que no se entiende muy claramente, entonces uno busca otras versiones. Por ejemplo, la TLA dice, así que cuando yo esté otra vez con ustedes tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Y vamos a ver cómo lo dice otra de las versiones en la segunda pestaña. En la segunda pestaña, la segunda versión, dice, sé que me quedaré aquí con ustedes porque estoy convencido que me necesitan. Me quedaré aquí para que ustedes aumenten su felicidad y su fe. Así que, dice el versículo 26, cuando nos volvamos a ver, ustedes se sentirán muy orgullosos de lo que Cristo hizo para ayudarme. Ese texto del versículo 26 a mí me habla de un texto de inspiración, como el caminar de Pablo, los sufrimientos de Pablo, la reacción del apóstol Pablo en medio del dolor, su fe en Jesucristo, su aferrarse a Jesucristo, servían de estímulo a las iglesias al ver la obra de Cristo en la vida de Pablo en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Yo no sé si tú sabes que tu caminar, tu andar con Cristo sirve de inspiración a otros. Cómo tú atraviesas por los problemas, cómo tú atraviesas por los desafíos, cómo tú atraviesas por los momentos de necesidad. Cuando los demás te ven a ti, ven la fortaleza de Dios en ti, ven cómo Dios está obrando en ti. Cuando miran eso, dan gloria a Dios y tu vida resulta de inspiración, de modelo para ellos, de gozo, de alegría, incluso de alabanzas a Dios. Señor, gracias que tú estás ayudando a fulano, gracias que tu provisión está con ellos. Como cuando Rocío y yo nos casamos, que fue un tiempo, bueno, ya ustedes saben, cuando uno está comenzando y todo, y nosotros confiando en Dios y todo eso. Y doña Rosa, la mamá, como toda madre, preocupada, ¿verdad? Bueno, y entonces, y el sostenimiento y todo eso. Y nosotros ingenuamente, ¿verdad? Y sanamente, con la fe. No, Dios proveerá. Dios proveerá. Y ella, que no era una mujer que visitaba, pero en esos tiempos difíciles nuestros, ella iba a la casa. Y nos dice la señora de servicio, nos decía que ella abría la nevera y cuando veía la nevera decía, es verdad que Dios provee. Y será. O sea, la vida nuestra resulta en un milagro, en inspiración, cuando los demás ven, wow, cómo Dios lo sostuvo en medio de esta situación. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Dice entonces, versículo 27, en la segunda pestaña, en la primera versión, pase lo que pase, vivan de manera digna, de acuerdo con el Evangelio de Cristo, porque ya sea que vaya a verlos o estando ausentes, solo reciba noticias de ustedes, sabré que siguen firmes y unidos luchando por la fe del Evangelio. Esos textos son maravillosos, que no me gustaría, como digo, atropellarlos y pasarles rápido. Les animo a leer este capítulo 1 del libro de Filipenses y vamos a continuar luego a partir del versículo 27, cuando habla ahí de comportarse de manera digna en todas las esferas donde nosotros nos movemos, que en todo lugar donde nos movamos,
que nosotros traigamos esa alabanza a Dios, esa frescura al Evangelio. Y habla de que no nos dejemos intimidar, que no temamos, no temamos. Los cristianos somos personas no arrogantes, pero somos personas valientes. Nosotros no tememos a lo que el otro nos pueda hacer, no estamos temblando porque nos están amenazando. Al contrario, dice el apóstol Pablo que esos enemigos, portarse de esa manera, eso es signo, eso es una señal de que ellos están perdidos y nosotros estamos salvados. Entonces, les animo a seguir leyendo este capítulo y les animo a leer las diferentes versiones para que seamos enriquecidos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Danos hambre, danos sed de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estudiarla. Ayúdanos, Señor, a practicarla, a ponerla por obra, Señor. Y que tú nos transformes, Señor. Que traigamos, donde quiera que vayamos, un olor fragante a ti. Que el olor de tu presencia, de tu conocimiento, se expanda por donde quiera que nosotros vayamos, en cualquier situación. Que no nos avergoncemos nosotros, ni traigamos vergüenza a ti, ni al Evangelio, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Danos más y más conocimiento, revelación de tu palabra, de manera práctica, vivencial, Señor. Que no solo sea el conocimiento, sino la vida plena, la vida abundante que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Amén. En mi vida, gloria te doy, Señor. En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor. En mi casa, En mi casa, gloria te doy, gloria te doy. En mi casa, gloria te doy, Señor. en el mundo, En el mundo, gloria te doy, gloria te doy. En el mundo, gloria te doy, Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. donde quiera que tú estés, tú cuentas con la ayuda del Espíritu Santo. No estás solo, tú no estás sola. En cualquier desafío que nosotros tengamos, no estamos solos. Siempre contamos con el auxilio del Espíritu Santo. Y no caigamos
en un espíritu de condenación, porque tampoco somos perfectos, eso lo entendemos. Estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de crecimiento. Dios está haciendo una obra, y como bien le dijo el apóstol Pablo a los filipenses en el mismo capítulo 1, versículo 6, estoy convencido de algo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos, claro que no. Estamos en un proceso de perfeccionamiento y fallamos, caemos, pecamos, nos levantamos, nos arrepentimos y continuamos hacia adelante. Eso no es una excusa para las maldades, para las malas obras, no es una excusa, claro que no. Pero donde quiera que vamos, con el auxilio del Espíritu Santo, la disposición que nosotros tengamos, se va a manifestar el olor de Jesucristo, la presencia de Dios en nuestras palabras, nuestras actitudes. Nosotros no somos santos perfectos, somos santos en proceso de perfeccionamiento. Así que eso nosotros lo manifestamos en el hogar, lo manifestamos con los amigos, lo manifestamos en el trabajo, al hacer negocios, al estudiar, al andar en la calle, cuando estamos manejando en este tránsito caótico. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Y nosotros estamos conscientes, no queremos ni nosotros sentirnos avergonzados de nosotros mismos, pero tampoco queremos avergonzar al Señor o avergonzar al Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos un pueblo muy especial. Somos el pueblo rescatado por Dios a través de la sangre de Jesucristo, que hemos venido del mundo, hemos venido del pecado, hemos venido de la maldad. El Señor nos perdonó, nos limpió, estamos ahora en sus caminos y nos estamos acercando cada día a Dios por su gracia, por su favor, por su misericordia. Pero no nos justifiquemos diciendo, no, que este es mi temperamento, que yo soy así, no, que soy esto, que la Biblia hay que dejarla fuera de esto, esto es entre tú y yo. No. Para mí el vivir es Cristo. Todo lo que hacemos está en Cristo. Todas las palabras que damos deben ser en Cristo. Todo lo que nosotros hacemos debe ser en Cristo, trayendo gloria a Dios en todo lo que decimos y todo lo que hacemos, con su ayuda, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y si hay algo, si hay alguna área en tu vida donde necesita estar bajo el señorío de Jesucristo que no la has puesto, entonces ponla. Cerremos nuestros ojos, y si hay alguna área, sea de palabra, de vista, de actitud, de conducta, de cosas que oye, de prácticas, de lo que sea, si hay alguna área que no está bajo el control de Jesucristo, entonces ponla. Dile, Señor, me rindo a ti, rindo esta área de mi vida. Mira, Señor, mi temperamento o mi enojo, o mis críticas, o mi lascivia, mira esto, mira aquello, ese afán de dinero, ponlo a los pies de Jesucristo. Habla con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. A poner a tus pies, Señor, estas áreas que necesitan ser redimidas, que necesitan ser cambiadas. Queremos, Señor, ser tuyos en el 100% de nuestro ser. El 100%, que no se quede nada fuera. Entregamos a ti nuestro ser completo, espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, todo lo entregamos a ti. Ayúdanos a vivir para ti 100%, Señor. Yo siento en mi corazón hacer un llamado. Si hay algo que tú quieres entregar al Señor, algo con lo que quizás estás luchando, pasa al frente y vamos a orar juntos. Por lo que hemos orado ahora, no tengamos vergüenza. Esto no es un asunto de vergüenza, es un asunto
de crecimiento. Adelante, pasen al frente, por favor. No tengas vergüenza. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros ha llegado a la meta. Ninguno de nosotros se ha muerto para decir ya, es ganancia. No, estamos en la lucha, hermano. Estamos en la lucha. Acérquense bien al frente para que haya espacio para los demás. Estamos en la lucha. Estamos luchando contra el pecado. Estamos luchando contra nuestras concupiscencias. Estamos luchando con el temperamento. Estamos luchando con el carácter. Queremos que Cristo sea formado en nosotros. No para decirte que pase, pero déjeme decirte, yo difícilmente me pierda un llamado al altar. Difícilmente. Siempre tengo que crecer en algo, siempre tengo que confesar algo, siempre tengo que santificarme en algo. No somos perfectos. Eso no justifica nada. Espíritu de Dios, tú eres el que convence de pecado. Tú examinas nuestros corazones. Tú nos conoces, Señor. Tú nos conoces. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Quebranta, Señor, cualquier iniquidad, yugo de esclavitud en nuestras vidas. Quebrántalo ahora, Señor. En esta quietud de tu Espíritu Santo, moldéanos, transfórmanos. Haz algo nuevo, Señor, en esta mañana. Haz algo nuevo. Habla con el Señor. Derrama tu corazón delante de Él. Espíritu de Dios, ven, Señor. Espíritu de Dios, ven. Pon en nosotros ese anhelo por tu presencia, ese anhelo por la santidad. Pon en nosotros ese deseo de agradarte. Danos el valor que necesitamos. Rompe tú, Señor, toda cadena. Derriba todo muro en nuestras vidas de carnalidad, de cosas que no te agraden. Santifícanos, purifícanos. Llénanos de tu Espíritu Santo y haznos, Señor, haznos como el apóstol Pablo, Señor, con ese anhelo por tu presencia, ese anhelo por ti. Danos ese corazón, Señor, danos ese corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Que podamos decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Lo más importante es Cristo. Donde yo me muevo es en la esfera de Cristo. Todo lo que hago lo hago bajo el señorío de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Transfórmanos. Transfórmanos. Haznos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Cámbianos, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Escudriñanos, Señor. Sánanos. Restáuranos.
Jesús, Jesús. Wow, yo siento que el Señor está haciendo una obra tan profunda, tan linda en estos momentos. Tan profunda. Jesús. Wow. Qué poderoso es el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, renuévame. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos. Y yo siento en mi corazón hacer un llamado para aquellas personas que han estado como lejos del Señor. Quizás estás asistiendo, sigue asistiendo a la iglesia, pero tu vida se enfrió hace rato. Pero has seguido con la costumbre. Y qué bueno que has seguido con la costumbre. Pero el Señor te hace un llamado hoy de manera muy particular. Hijo, hija, vuelve a casa. Quizás tú piensas, bueno, ya he hecho tantas cosas y estoy frío, estoy fría, estoy lejos. El Señor te renueva en este día. Si tú dispones tu corazón como el hijo pródigo, si tú dispones tu corazón a volver al Señor, en este día ocurrirá el milagro. Si tú te humillas delante de Dios, en este día ocurrirá el milagro. Si tú, como dice la Biblia, confiesa tus pecados y te aparta, vas a tener la misericordia de Dios sobre ti, el poder de Dios sobre ti para iniciar una nueva etapa, una nueva vida con el Señor. No te lleves solamente de los tiempos antiguos, cuando tú hacías y esto y aquello y qué bueno, qué lindo y la presencia del Señor. Esos tiempos serán renovados y esos tiempos serán multiplicados, dice el Señor. Como dice el libro, creo que de Joel, lo que se comió el saltón, todo eso, Dios lo va a restaurar. Volverá otra vez la vida, volverá otra vez el gozo. Volverá otra vez la presencia del Señor. Se activarán los dones. Volverá la gracia de Dios a tu vida. Por eso el Señor te dice, te da una oportunidad hoy. Vuelve a casa hoy. Regresa hoy. Que Él te espera para restaurarte y para renovarte, para cambiarte. Es un llamado muy específico a personas muy específicas. Y no lo vamos a llamar aquí al frente, no queremos avergonzar a nadie. Pero yo sé que hay personas que
están en esta condición, sienten un bloqueo para volver al Señor. Están viviendo una vida religiosa, están viniendo a la iglesia, se conocen el léxico, el vocabulario evangélico, cristiano, espiritual, pero la vida hace rato que se fue. Hace rato que Jesús se apió de la barca. En este día, todo esto puede ser restaurado. Y puedes invitar al Señor: Señor, vuelve a mí. Humillarte delante de Dios y volver a Él. Es una oportunidad que Dios te está dando en este día. Cantemos por última vez: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Podemos volver a nuestros asientos. Ser igual. Que Dios sea con nosotros en esta nueva etapa. Y recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, estando persuadido de una cosa: que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él seguirá obrando. Yo quisiera cerrar este tiempo orando por aquellos que todavía no han conocido al Señor de esta manera, no han dado el paso de fe, tanto los que están aquí como los que están en sus casas. Que le puedan decir al Señor hoy: Señor, ven a mi corazón. Señor, yo sé que soy pecador, perdona mis pecados, yo quiero conocerte. Con una simple oración, pero desde el corazón, con un reconocimiento interno, nosotros nos acercamos a Dios. Establecemos el primer contacto con Dios y a partir de ahí comenzamos a crecer en nuestra relación con Él. Dios envió a Jesucristo precisamente para eso, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Por eso siempre decimos, esto no es un asunto de una iglesia, de una religión, de un pastor, de un sacerdote, sino es un asunto de una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Y yo voy a orar guiándote en una oración de arrepentimiento, en una oración para que conozcamos a Dios, tanto los que están aquí como los que están en sus casas. Y luego te voy a pedir que pases al frente para orar por ti. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Si quieres conocer a Jesucristo, si quieres ponerte en contacto con Dios, sígueme en esta oración. Esto no tiene que ver con ser parte de una iglesia, cambiar de religión. Es acercarte a Dios e iniciar una relación con Él. Es lo más importante. Oremos juntos. Cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, gracias que moriste en la cruz por mí. Yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor. Y abro la puerta de mi corazón. Y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame, Señor.
Yo quiero conocerte, Dios. Transfórmame y cumple tu propósito en mí. Gracias por morir por mí. Declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. ¿Oraste conmigo? Levanta tu mano porque me gustaría orar por ti. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, gloria a Dios. Todos vamos, amén, Dios te bendiga. Todos vamos a estar de pie. Le voy a pedir que pasen al frente. Ustedes que oraron, pasen al frente. Vamos a orar. Joel, pasa por aquí, por favor. Vamos a orar por ustedes. Toda la iglesia. También vamos a orar por los que están en sus casas. Los que están en sus casas, por favor, detengan un momentico sus actividades. Y vamos a orar por ustedes también. Acérquense. ¿Alguien más hizo esta oración? Acércate aquí al frente. Vamos juntos a orar. Gloria a Dios. Todo el que hizo la oración, acérquese, acérquese. No tenga temor. No tiene que decir nada, no tiene que hablar nada. Este es el momento para recibir la oración de toda esta congregación. Una nueva vida se está iniciando hoy. Así que este es tu momento. Este es tu momento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, por última vez quiero llamar, rapidito, pasa al frente, vamos a orar. Si tú oraste, no te quedes ahí, vamos a orar por ti. Este es tu momento de recibir la oración. Gloria a Dios. Vamos a orar, extiende tu mano para acá y vamos a orar por estas vidas. Señor, gracias. Gracias, papá, porque tú haces la obra, Señor, en nosotros. Tú eres, Señor, que nos motivas. Tú eres, Señor, que pones en nosotros el deseo por ti, Señor. Y cada uno de nosotros, como venimos, Señor, delante de ti, Dios, tú nos aceptas. Tú nos aceptas, Señor, de la manera en que venimos delante de ti, papá. Gracias, Señor, por estas mis hermanas, Señor. Gracias por lo que te aceptaron, Señor, también en sus casas, en sus hogares, donde sea que lo estén viendo. Gracias, Señor, por la obra que tú haces, Señor. Cómo tú vas desde un inicio y vas haciendo cada cosa en su momento, en su orden perfecto. Dios, te pedimos bendiciones, Señor, especiales sobre estas vidas. Sobre estas vidas, Señor, que hoy dan el paso, Señor, de conocerte. Hoy deciden, Señor, hoy quieren, Señor, publicar que te quieren conocer, Señor, que entregan tu vida a ti, que entregan su vida, Señor, a ti, Dios. Señor, afianza esta decisión en su mente, en su corazón, Dios. Afianza esta decisión, Señor, en su mente, Dios, en todo su ser, Dios, y que tu Espíritu Santo comience a obrar en sus vidas. Comience, Señor, a obrar en sus pensamientos, en sus decisiones. Comience a obrar, Señor, en sus relaciones. Comience a obrar, Señor, en sus familias. Dios, que tú restaures, Señor, lo que haya estado roto, Señor. Tú restaures, Señor. Restaure, Señor, pensamientos. Restaure, Señor, relaciones. Restaure, Señor, desde lo más profundo, Señor. Y te pido, Dios, que traigas humildad, Señor, en cualquier caso que necesite humildad, Señor. Que traigas humildad, Señor, para aceptar, Señor, la corrección, aceptar, Señor, pedir perdón, aceptar el perdón. Dios, y que tú comiences a restaurar esas relaciones rotas. Dios, gracias por su vida, Señor. Bendícelas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos un presentico para ustedes y queremos que pasen hacia acá, hacia este salón. Dios les bendiga mucho.